Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de la NBA 2K25. En el día de hoy vamos a jugar contra los New York Knicks. Espero que os guste y vamos allá. Les traemos la NBA. 2K Sports les da la bienvenida a nuestra retransmisión de la noche del miércoles. Anthony Daimiel y Jorge Quiroga están junto a mí, Six con Miguel Serrano. Y en este momento que tenemos antes del comienzo vamos a echar un vistazo a los quintetos iniciales. Esta noche tienen un gran desafío ante ellos. Van a tener que rendir al máximo, porque su margen de error será virtualmente inexistente. Desde luego, deben ser eficaces, no perder balones, comunicarse en defensa y sobre todo jugar con muchas ganas. Y luego que pase lo que tenga que pasar. Los Knicks jugarán la primera posesión. Branson en el exterior. Buselis captura el rebote. Incluso él falla tiros tan fáciles de vez en cuando. El balón le llega a White. Dosunmu con el balón. Solo 5 segundos en el reloj. MP. Branson ha estado muy atento para defender. Progresa Towns. Buselis captura el rebote. El defensor hizo lo necesario para provocar el fallo, aunque fuera la menor de las distracciones. Dosunmu anota el tiro. Contra este jugador se puede hacer muy poco. Triple Branson. Anota la bomba de 3. Nunca puedes dejar a este jugador solo en el perímetro. Y llevamos poco más de un minuto jugado del inicio del partido. El balón le llega a Pitt. Y aquí está Dosunmu. Acabó su último partido con 10 puntos. Y parece que quieren convertir el partido en un concurso de triples. Si tú nos metes uno, nosotros te metemos otro a ti. Triple Branson. Buselis captura el rebote. A la zona. Al exterior, a la derecha. Karl Anthony Towns roba la bola. Bridges tiene el balón. Ahora defendido por White. Bridges en el exterior. El balón le llega a Nunobi. Towns en el exterior. 6 para tirar. Encesta su primer tiro del partido. El final ha sido bueno, pero la posesión no tanto. Al centro. MP. El rebote va a parar a las manos de Mikal Bridges. Y aquí está Branson, cubierto por MP. El balón le llega a Bridges. Towns. Branson progresa. Lleva el peso del ataque sobre sus hombros. Y promedia casi
puntos por partido. Me ha gustado esa penetración, me ha permitido anotar con mucha facilidad. Tiempo muerto en la cancha, lo han solicitado los Bulls. Los dos equipos van a introducir cambios. Ya han transcurrido poco más de 2 minutos y medio del primer cuarto. El balón le llega a Vučević. En pie. Y aquí está White. Bloqueo de Embiid. Enchufa de 3 puntos. La defensa debería prestar más atención a este jugador. Marcador desfavorable para New York. Bridges con el balón. Robinson se mueve por encima del poste alto. Y se gana la visita a la línea de personal. Los árbitros vieron el contacto y tendrá 2 tiros libres. Es la primera vez que acude a la línea de personal esta noche. Shoot 2. No perdona Bridges con el tiro libre. Bridges anota los 2 tiros libres. Marcador desfavorable para Chicago. El balón le llega a Giddey. En pie, cubierto por Branson. ¡Entró! ¡Sí, sí! Hasta ahora el partido ha sido un toma y daca. Ya ha habido 6 alternativas en el marcador en la primera parte. Sí, puede ser muy bueno. Han venido con el cuchillo entre los dientes y vamos a disfrutar de un gran espectáculo. Aquí está Hart. Terminó su último partido con 10 puntos. Otra vez Branson. El triple no entra. En ataque los Bulls. Este equipo lo está haciendo muy bien. 8 victorias y contando. Su racha de victorias ya es algo significativo. Alguien va a tener que inventarse algo nuevo Excelente para triple. tratar de frenarlos. Da igual quién sea tu hombre. Con esa defensa no puedes ganar nunca. Bridges en el exterior. Posición exterior para Hart. Bridges en el exterior. Esta vez no consigue anotar New York. Chicago por delante en el electrónico. Están rindiendo a gran nivel en ataque. Y con cada canasta están ganando más confianza. Es que se sienten imparables. Envía en el exterior. El tapón es de Branson. Posición exterior para Hart. Desviado, 1 de 2. El balón le llega a Vučević. Vučević. Embiid. Y hemos llegado al final del primer cuarto. Los Bulls por delante en el marcador. 4 arriba para ellos. Volvemos dentro de poco con más NBA. He jugado el primer cuarto completo. Y gracias de nuevo Comienzo por el seguir segundo partido cuarto con desde el nosotros. banquillo. Si acaban de llegar, les recordamos 14 puntos en su último partido. Chicago sustituye a casi todos los jugadores. Justo por encima de los 2 minutos y medio de juego en este segundo cuarto. A la zona. Branson. En
Encesta la bandeja a tablero. Es muy difícil meter balones ahí. Bien hecho. Aquí en New York estamos disfrutando de un partido bastante igualado. Aquí tenemos a Buseli. No ha inaugurado aún su cuenta particular. Buen trabajo contra la defensa. Era mucho más alto que él, pero no se dejó asustar. Aquí está Branson. Suma esta, que ya es su cuarta canasta de la noche. Solo ha necesitado 7 tiros. Este segundo cuarto está a toda máquina. Gran actuación. El balón le llega a Buseli. No acierta con el tiro de 3. New York con el balón. Pierden por 1. Adentro. Towns no se anda con contemplaciones. Y el marcador vuelve a cambiar de dueño. Está siendo un partido muy emocionante. Muy disputado. Los dos equipos se están esforzando al máximo. White en el exterior. En pie. Vucevic. Le defiende Robinson. Primera vez que acude a la línea de personal en este partido. Y el primero entra. Rápido ajuste de los Bulls. No entra. No ha podido anotarlos todos, pero al menos ha conseguido empatar el partido. Bridges tiene el balón. Ahora defendido por White. Mal tiro de Bridges. Y aquí está MP. Con 7. El rebote de Hart. Bridges en el exterior. Falla por quinta vez en lo que llevamos de partido. Ha anotado 2 tiros. Ahora hay 8 segundos de margen entre los dos relojes. Buen tiro de Buseli. No hay muchos jugadores de su tamaño capaces de anotar triples. El balón es para Primera los asistencia, Knicks. quedando muy poco del Diferencial de segundo 3 cuarto. puntos. Branson consigue anotar y mejora su índice de acierto en la serie. 5 de 8. Están que se salen en la zona. Llevan 4 canastas seguidas. Están siendo muy agresivos y la defensa está siendo demasiado pasiva para mi gusto. Envía en el exterior. Y Chicago con el triple de nuevo. Segundo triple del partido. El partido llega al final de su primera mitad. Juegan los Bulls. Van 4 arriba. Llega la hora del descanso. Continuaremos con el tercer cuarto en 2K Sports en unos instantes. Vamos a disfrutar de la segunda mitad de un partido que hasta ahora ha estado muy disputado. Jalen Branson está dejando su marca en este partido. No saben cómo impedirle pasar entre medias de la defensa. No sé si podrán conseguirlo. Está rompiendo la cintura a todos los defensores. Empiezo el tercer cuarto desde la pista. Chicago con el balón. Han llegado a tener 9 puntos de ventaja.
White por la derecha con el bloqueo Vučević. Triple en pick. Y Chicago con el triple de nuevo. Les están Tercer triple destrozando del con partido. esos triples. Creo que 4 es de el sus partido últimos con 5 más tiros han triples sido hasta triples ahora. sin defender. Hay que esforzarse más para ponerle la mano delante a los tiradores. Branson. Rebote de los Bulls. Esta vez han tenido suerte, no pueden dejar tantos huecos en la defensa. El balón le llega a Vučević. Aquí tenemos a Buselis. Tiene el balón Vučević. Cubierto por Towns. Suspensión en caída. Vaya Vučević. Son tiros con alta probabilidad de convertirse en canasta. Pero no siempre entran. Anunoby. Lo atrapa White. Los Bulls van ganando. En pick. Y ya estamos en la segunda parte, superado el minuto 1. Ha entrado y se ha convertido en su canasta número 6. Ha tirado 10 veces. Es evidente que hoy tiene la muñeca muy fina. Necesitan una buena posesión en ataque. Sí, llevan 8 sin encestar. El entrenador de New York pide un tiempo muerto. Posición exterior para Ha. Branson. El rebote le cae a Vučević. En ataque los Bulls. Han obtenido su mayor ventaja del partido. 9. Envía en el exterior. Buselis. Al interior. Tira hacia atrás. Y Chicago. 3 canastas en los 4 primeros tiros en esta segunda parte. Buen comienzo y buen ataque. Segunda asistencia. Branson en el exterior. Anota de 3 puntos. Consiguen una canasta tras fallar las 3 primeras. Vamos a ver si se ponen las pilas. El balón le llega a Vučević. Y aquí está Buselis. Dosunmu con la bola. Lleva 5 puntos. ¡Anota el triple! Salta a la vista que consiguen muchas más asistencias. Y eso se debe a sus sistemas ofensivos. Menos aclarados Tercera y asistencia. más movimiento de balón. Me encanta ese estilo de juego. Branson. ¡Espectacular maniobra! Cuando recurre al cambio de dirección, sabes que alguien va a acabar en el suelo. Primeros 2 minutos y medio de baloncesto del tercer cuarto. Adentro. Vučević. Usa el tablero para anotar la bandeja. Para eso están las fintas de tiro. Desequilibró a su defensor y le sorteó. Aquí está Branson, cubierto por MP. Penetración de Branson. Y la bandeja entra. Casi parece incapaz de hacer nada mal. Está anotando con buenos porcentajes. El balón le llega a Dosunmu. La juega MP. Ya llevamos 2 cuartos de baloncesto. Se han cumplido 3 minutos y medio del tercero. Dosunmu con el balón. 5 para tirar. Aquí tenemos a MP, cubierto por Branson. Marcador desfavorable para New York. Tiro bombeado. Novi falla. Esta vez el árbitro pita en contra de Matas Buselis. Es su primera falta. El entrenador me cambia. Get in there. What's up, coach?
Estos jugadores mueven el balón maravillosamente Habilidad bien. Goat están activada, mostrando muy grandes generosos. brincos. Es todo un espectáculo, solo piensan en el bien del equipo. Envíen el exterior. Otra vez Vučević. Espectacular asistencia y gran finalización. Muy buena jugada. Están jugando todavía mejor en la segunda parte. ¡Qué gran eficacia en ataque! Están enchufados y el aro parece tener 10 metros de diámetro. Branson, canasta. Estos pases adelantados permiten seguir avanzando al que recibe. Los Bulls con el balón. Envíen el exterior. A la banda derecha. La juega Dosunmu. Al centro. Embiid. Convierte en canasta su 12º tiro. Ha anotado 7 de esos lanzamientos. La defensa no ha estado muy atenta en esta jugada y este jugador no perdona bajo el aro. Branson prueba con un triple. Lo atrapan los Bulls. Envía en el exterior. El balón le llega a Vučević. Aquí tenemos a White. A la zona. Embiid cubierto por Branson. ¡En cesta! Están anotando con más precisión que su rival. Desde el descanso están bastante más acertados que ellos. Posición exterior para Hart. Bridges en la zona. Cubierto por White. Mal tiro de Bridges. Embiid desde la línea de 3 puntos. Clava el Cuarto triple del partido. ¡Otro triple! Esta segunda parte está siendo un festival de anotación exterior por su parte. Han salido muy enchufados. Es muy difícil impedir esas canastas. Hay mucho terreno que cubrir. Le llega el balón a Towns. Tira para acabar con el parcial. Y el rebote acaba en las manos de Nikola Vučević. Vučević tiene el balón. Y aquí está Embiid. Vučević. Buena defensa de Towns. El entrenador de New York pide un tiempo muerto. Anunoby en el exterior. Robinson. Bloqueo de Robinson. Branson cubierto por Embiid. Para detener la racha. La bandeja de Branson es buena. Aquí tenemos a Embiid. 74-53. Posición exterior para Giddy. Triple Herter. Y Chicago con el triple de nuevo. Anthony, este es el tipo de partidos a domicilio que todos quieren jugar. En un calendario tan largo, con rivales tan complicados, siempre agradeces tener algún partido fácil en el que puedas descansar un poco. Envía en el exterior. El balón le llega a Horter. Smith. Embiid. Tapón de Anunoby. Bridges con el balón. Muy presionado. Posición interior para Robinson. Trabajando sobre Collins. Si quieren remontar, necesitan más de ese jugador. No sé qué le pasa, pero está tirando muy poco. Otra vez Collins. El balón le llega a Horter. Y Chicago se lleva el partido por una diferencia sustancial. El duelo estaba decidido mucho antes de su final. La afición esperaba que sucediera cualquier cosa para ilusionarse, pero no fue el caso. Sí, ha sido una victoria inapelable. Hicieron que pareciera sencillo. Estuvieron muy finos en las dos canastas. Gracias por haber estado con nosotros en la retransmisión de la NBA, aquí en 2K Sports. En nombre de Jorge Quiroga, de Anthony Daimiel y del resto del equipo, yo, Sixto Miguel Serrano,
Les doy las gracias por acompañarnos. ¡Hasta otra! Ganamos el partido con una diferencia de 22 puntos. En mi resumen personal es de 22 puntos, 5 asistencias, un 100% de triples y una a menos de calificación. Espero que os haya gustado y si es así dale a like, suscríbete y recuerda activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Hasta la próxima. Adiós.